Piali no toca lilical tonac. Ayanitech tlasco tonali ticatej ipan tonali ome malinali. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la segunda casilla de esta 11ª trecena, el tonali 2 hierba, una coordenada del rumbo del sur del Huiztlampa, el favorito de la familia de Huitzilopochtli, el rumbo de las espinas. Estamos en una trecena que rige la señora Tlazolteotl, la gran tejedora, el gran principio maduro femenino, la gran paridora, la medicina, sobre todo eso, la medicina, porque este numen maravilloso, una de sus funciones es limpiarnos, llevarse todo aquello que ya ha trascendido, pero más que devorarlo, pienso, como dice mi amiga Kika, lo composta. Genera algo nutricio para que este suelo que somos, este cuerpo que es la misma tierra, haga que sus semillas que estén ahí resguardadas broten. Broten igual que lo hace la hierba, porque estamos en un signo que nos habla precisamente del retorno. Miren, acá tengo un maxilar de burro y ustedes saben que Malinali es un signo que está representado por un hueso descarnado y a este hueso a veces no le vemos la hierba y en otras ocasiones vemos cómo surge la hierba. Miren, aquí estoy poniendo en lugar de hierba esta pluma maravillosa que tiene un ojito. ¿Ya vieron? Es una pluma de vapor real. Y tiene un ojito como los ojos estelares que le vemos al mismo Malinali. Bueno, pues este Malinali tiene etapas de reposo y todas las etapas de reposo son necesarias. Hay plantas muy bonitas que tienen un bulbo que permanece en la tierra un buen rato, sobre todo en las temporadas de sequías, y cuando se presenta el señor Tlaloc, descargándose como Kiahuit la lluvia y corriendo como su dualidad, que es la señora Chalchiutlicue, que hoy la tenemos como señora de la noche, hace que estos bulbos vuelvan a germinar y brote también en el campo la hierba. Y entonces vemos cómo la vida renace. Así nosotros estamos constantemente en este tiempo de hacer introspección, desaparecer por un momento y después volver a brotar con más brío, con más luz en nuestra conciencia, viviendo precisamente con conciencia de muerte, es decir, entendiendo que la vida y la muerte son dualidad, una dualidad rítmica que se necesita para la propia existencia. El señor Pactecat es el que rige a este signo Malinali. Él es también el señor de la medicina. Y es muy interesante cómo tanto Pactecat en el Códice Borbónico como Tlazolteotl en el Amochtli Borgia traen como nariguera una media luna. Estamos también retomando esa medicina que surge de estar en armonía con los ritmos de la naturaleza y con las fases de la luna. ¿A quién tenemos en el numeral 2? A Tlaltecutli, la tierra. Ella nos envuelve y nos deja así como este maxilar, totalmente limpio, como una semilla que recuerda la memoria de quienes somos y que no se nos olvide, y si es así, está con ella el mensajero precioso de los seres sobrenaturales, el Quetzalhuitzilin. Esta quijada de burro, cuando está ya en la semilla, se convierte en un instrumento musical que alegra la vida de los macehuales cuando se reúnen a cantar y a bailar, y son el son cuapanco, así se llama el grupo que me encanta, ¿verdad? Y son un son jarocho. Bueno, yo quise mostrárselas y enseñarles cómo suenan los dientitos desprendidos y compuse algo para alegrar esta mañana que tenemos a Ome Malinali. Dicen que no existo porque no me pueden ver, mas en el hueso del burro me guardo antes de cada nuevo amanecer.
En tiempos de sequía bajo el sol y la tierra del campo, soy memoria, amada mía, que revives en tu canto. Y en el vientre de Tlaltecuhtli yo tengo mi descanso. Gracias por no olvidarme y regarme de vez en cuando. Soy como la hierba del campo que brota también en tu jardín, regada por el Señor del rayo, me levanto, pues fuerte es mi raíz. Y bueno, también escribí unas letras para este tonali y espero que te guste. No somos el árbol que aspira a ser rayo, ni la piedra que funda genealogías. No tenemos esa vocación de monumento, somos algo más humilde, más tenaz. Somos la hierba, la que crece en los lindes, en las grietas del templo, la que alimenta y sana en silencio. Hoy tómate un tecito de zacate limón, ¿qué tal? O de 12 flores también. La que pisotean los ejércitos y las procesiones, esa soy yo. La que se agosta bajo el sol implacable, somos la hierba torcida, somos Malinali. Y somos dualidad, siempre en armonía, una doble hélice, una hebra de vida trenzada con la hebra de la muerte. Sobre esta tierra hemos de dejar nuestra impronta. Ella nos alimenta y también nos ha de devorar. Nos da vida y nos promete como un consuelo descarnarnos al final del viaje para que nuestros huesos, limpios de memoria, sean ofrenda y cimiento para los que vendrán. Vivimos sobre la que será nuestra tumba y nuestro semillero también. El mundo a veces nos corrompe, nos ensucia. El polvo del camino, el humo de las hogueras, el llanto que se seca y se hace costra. Y es entonces cuando llega ella, Ilamatecutli, la gran madre, o a veces en su advocación madura, la gran paridora Tlazolteotl, la sagrada comedora de todo aquello que ha trascendido, la compostera. No llega con caricias, sino con hambre. Nos devora las culpas, nos mastica los miedos, nos composta en su vientre oscuro y sagrado, y para que la purga sea completa, nos obliga a mirarnos en el espejo de su Hijo, del Yayauqui Tezcatlipoca, a no apartar la vista de nuestra propia sombra humeante nos invita. Después del fuego del espejo y la digestión de la diosa, llega el agua vertida por Tlaloc, que golpea suavemente nuestro espíritu. Esa agua mansa que llamamos también Chalchutlicue, la de la falda de jade, la señora de la noche en este tonali, el agua que corre horizontal, que lava las cenizas, que se filtra en la tierra reseca. Ella nos da el don del flujo, la capacidad de despertarnos, la sensibilidad a flor de piel, que es a la vez brújula y herida. Gran parte de nuestro cuerpo tiene agua. Somos emociones andando. ¿Cómo te vives en ese sentido? ¿Quién eres tú y hacia dónde quieres caminar? Y así, purificadas, lavadas, nutridas, cuando el mundo nos da por muertas, yace en nuestro centro un secreto, un corazón diminuto que apenas late como el del colibrí, el Quetzalhuitzilin, que finge la muerte para sobrevivir a la noche. Ese es nuestro espíritu guerrero, nuestra promesa. Somos los que somos, las hierbas, porque somos eso, el retorno, la medicina de Pachtecatl, porque hemos sido también a veces el veneno. Y cuando la primera gota de lluvia nos toca, cuando el sol nos llama de nuevo, cumplimos con nuestro único juramento, con nuestra promesa más profunda, el yo retorno. Qué bonito es poder regresar, qué bonito es poder elegir. Hoy la imagen mántica nos presenta a una dualidad, un principio femenino y un principio masculino en una encrucijada.
Ese poder máximo es el que tenemos, el de estar en ese punto y decidir hacia dónde queremos ir. Pero no vamos solos, siempre alguien nos acompaña y las esencias divinas que traemos nos hablan. Ahí en esa imagen vemos arriba una representación de para mí es una Tlazolteotl que me va a hablar en esta trecena. Que si hay que romper el Cali, lo hagamos con la confianza de que la vida nos tiene preparado algo mejor. Así como se abre por fin la semilla y brota esa planta que puede ser una hierba, una flor, un gran árbol, así nosotros hemos de abrir algunas semillas que tenemos guardadas y que ignoramos muchas veces hacia dónde o qué fruto nos van a dar. Y nuestro conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Ome Mali Nali. Mi cuerpo es la tierra fértil de Tlaltecuhtli, donde la semilla corazón de mis ancestros por fin fructifica. Soy la mano de Pactecat que encuentra la medicina. Soy la hierba misma que retorna y renace. Por eso mi voluntad es la de Mali Nali. Me preocupo menos por la helada que ha de venir y me ocupo más de crecer hacia el sol. Un placer compartir. Saludos a todos aquellos que son Malinali. Gracias por estar aquí. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac. Porque Lili Caltonac no te abandona. Timotas que mostla.